Palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Le invito a orar. Dios, en esta tarde, Señor, te hemos adorado, hemos orado, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Te pido por aquellos que atenderán tu palabra, que hables a nuestras vidas, que esta palabra, Señor, pueda llegar a cada corazón y producir, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Padre, mi vida en tus manos, te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse por un momento? ¿Qué subjetiva, hermanos, o qué incierto, o qué incierta es la salud, qué incierto es el estado de ánimo que tenemos los seres humanos? Mientras cantábamos el canto de Gracias, Cristo, venía a mi mente esto que quiero compartirles. A veces cantamos el canto y le decimos gracias, pero ¿sabe? Ahorita tenemos la oportunidad de decirle gracias. Pueden cambiar las cosas en cuestión de minutos. Y puede cambiar nuestro estado de ánimo. Puede cambiar nuestra salud. Y ya no podemos decirle a Dios gracias porque ya no vamos a estar en este lugar. Por eso, mientras pueda hacerlo, dígale a Dios gracias. Mientras pueda decirle a Dios gracias, hágalo con su vida. Vamos en esta tarde a concluir este versículo 6, que nos ha llevado 3 martes, es el tercero. Felices son los que tienen hambre y sed, y póngala ahí, de la voluntad de Dios. Felices son los que tienen hambre y sed de la voluntad de Dios. Hemos logrado ver de parte de Dios y entender que este capítulo 5 nos habla del carácter del cristiano. Nos habla del nivel que debe de vivir el cristiano. Si usted lo ve, dice, pues difícilmente hay una persona que pueda vivir estas 9 bienaventuranzas. Porque no será en nuestras fuerzas, será en la gracia de Cristo que podremos ser pobres en espíritu, que podremos ser consolados, que podemos ser mansos, que podemos ser los que tienen hambre y sed de justicia de Dios. Hace 8 días vimos acerca del hambre y la sed, que tiene que ver con aquellos apetitos del ser humano que son imprescindibles para poder vivir. Ya Dios nos enseñó lo importante que es el hambre y la sed. Y hoy Dios quiere hablarnos acerca hambre y sed de qué quiere Dios que tengamos a través de su palabra. Voy a invitarle para recordar un poco, le voy a invitar a Amós 8:11, ahí nos quedamos hace 8 días, Amós capítulo 8 y versículo 11. Aquí el profeta Amós dice que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír, ¿qué dice, hermanos? La palabra de Dios. Viene un tiempo bien importante a esta tierra, un tiempo en el cual va a haber hambre y sed, pero no de cosas materiales, sino de la palabra de Dios. Ahora, ¿quién va a lograr identificar esto, mis hermanos? Aquellos que sean tocados por Dios. Viene un tiempo muy importante a esta tierra. Fíjese que habla de la tierra, donde va a haber hambre de pan y sed de agua, pero no del agua material, sino del agua de la vida que Jesús solamente puede dar. El hambre y la sed son importantes en la vida del ser humano. El hombre puede morir de hambre y puede morir de sed. Entonces el hombre es capaz de hacer cualquier cosa por comer algo o por beber algo. Hemos logrado ver cómo cuánta gente emigra de este lugar a otros lugares buscando el comer y el beber. Mucha gente es desplazada de países buscando comida. Y sabemos entonces que la comida es muy importante en la vida del ser humano. Juan capítulo 4 versículo 13. Le invito también a leer esa porción. Solamente para recordar un poco. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Aquí es un momento en el cual Jesús
tiene un encuentro con la mujer samaritana. Y dice el versículo 13 de Juan. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. No es desconocido para todos nosotros que durante el día tenemos periodos de sed. Y lo que hace el cuerpo es pedirte algo líquido para beber, te lo tomas y después de ciertas horas, una vez más, tenemos sed. Llega la noche y tenemos sed. La sed que tiene nuestro cuerpo es algo que no se puede calmar aquí en la tierra. Y Jesús habla de ese tipo de sed, hablando del agua líquida, el cual por un tiempo nos sosiega la sed, pero una vez más tenemos otra vez sed. Dice el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá, que dice, sed jamás. Hace 8 días hablábamos que hay mucha gente que ha logrado llegar a las iglesias cristianas, pero muchas de ellas andan de iglesia en iglesia, andan buscando algo. Sus vidas tienen sed de algo. Por esa razón andan buscando en diferentes lugares sosegar esa sed. Esa sed solamente podrá hacerla Cristo Jesús. Cuando una persona se mueve de una iglesia a otra, o a un evento y a otro, eso habla de una vida que no ha logrado encontrar a Cristo. Porque el que prueba a Cristo, mi hermano, calma su sed. El apóstol Pablo escribe a 2 Corintios 5, 7, ya se lo sabe, que andamos por fe, y no por qué, y no por vista. Nuestro caminar aquí en la tierra es con fe, confianza en Dios, en sus promesas, no en lo que vemos, no en lo que tocamos, sino en lo que nos habla su palabra. Hoy tristemente mucha gente que se llama cristiana no ha logrado encontrar estabilidad en su vida. Los vemos sedientas, buscando cultos de milagros, cultos de éxito, de prosperidad. Y habla de una vida que tiene sed de algo. Y que a pesar que tiene la Biblia, no ha logrado entender que Jesucristo es la fuente que puede saciar esa sed del alma del ser humano. Dice Jesucristo, sino que el agua que yo le daré será en él, que dice, hermanos, una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús nos habla de algo muy importante, hermanos, acerca de lo que es Él en la vida del ser humano. Cuando uno encuentra a Cristo, uno logra encontrar la paz en su vida. Ya no tiene que buscar más. Dios va a darle un lugar para que crezca espiritualmente, pero su sed ya es calmada. Cada vez que usted va y ora y lee la palabra, sabe que su vida se refresca en Cristo Jesús. No es en un movimiento, no es en una religión, es en la comunión con el Cristo de la gloria. Eso falta entenderlo. Para eso se requiere madurez. Apocalipsis 21:6. Le invito a leer. Apocalipsis 21:6. Se recuerda que en Mateo 11:28 Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Si queremos descansar, tenemos que ir a Cristo Jesús. Apocalipsis 21:6 dice, y me ha dicho, hecho está, yo soy el alfa y el omega, hablando de Cristo, el principio y el fin. Es decir, ya no hay nadie más, ni antes ni después. El que tuviera sed, fíjese qué interesante, habla de la sed. El que tuviere sed, yo le daré, ¿qué dice, hermanos? Ahora, aquí muy importante, la sed, el agua que Jesús nos da es, que hermanos, gratuitamente. No como muchos que cobran hoy por los milagros, o cobran por las entradas a un evento cristiano. Eso es lucrarse e ir en contra del evangelio. La palabra de Dios tiene que ser gratuita. Si usted cobra la entrada, ya está cobrando. Y pueden decir, es que son gastos. Bueno, si Dios te habló a hacer un evento, Él suplirá. No hacemos un evento para ver qué sacamos. Hacemos un evento para que la gente escuche. Pero ya Dios solventó las necesidades para el evento. Jesucristo dijo, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua. ¿Qué dice, hermanos? De la vida. Y qué promesa tan extraordinaria esta. Allí mismo vamos a ir a Apocalipsis 7:16. En el mismo libro, Apocalipsis 7, versículo 16.
La sed y el agua son dos cosas importantes para el vivir del ser humano. Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre, ni qué dice, ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor, que dice, hermanos. Viene un tiempo en el cual el Señor dará eso en la vida del cristiano. Un tiempo cuando estaremos en su presencia. Pero aquí en la tierra, mis hermanos, Él ha logrado sosegar nuestra sed. Yo no sé cuántos de ustedes han logrado entender y decirle a Dios, gracias porque tengo un lugar donde tú me alimentas. Ya fui salvo, ya me salvaste. Pero ahora tengo un lugar donde tú me hablas para que yo crezca y madure. La sed de su vida, Cristo ya la sosegó. El hambre en su vida, ya no tiene que viajar a ningún otro lugar. Donde Dios lo tiene, sabe que tiene paz. Vamos a regresar al texto de Mateo 5:6. Era una breve introducción al texto de la bienaventuranza. Dice, felices los que tienen hambre y sed. Ahora aquí viene una palabra muy importante, la palabra justicia. Esta palabra viene del griego dikaiosne. Fíjese, dikaiosne. Los que tienen hambre y sed de dikaiosne. ¿Qué significa esa palabra? Ahí les va. Significa bondad, significa integridad, pero primero significa voluntad de Dios. La primera definición de esa palabra es la voluntad de Dios. Entonces el texto se lee así: felices, bienaventurados, dichosos los que tienen hambre y sed de, ¿qué, hermanos? De la voluntad de Dios. Mire, hermanos, la voluntad de Dios es un tema muy grande en la vida del cristiano. Importante. La voluntad de Dios dice aquí que son felices los que tienen hambre y de hacer la voluntad de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? ¿A usted le agrada hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe qué cuesta hacer la voluntad de Dios? Porque eso implica que tengas que dejar de hacer la tuya. A veces tú quieres corregir a tu hijo a tu manera y Dios te dice cómo hacerlo. A veces no nos gusta hacer lo que Dios nos pide que hagamos. A veces tú quieres hacer un negocio a tu manera. Viene alguien, te lo plantea y dice, ese es un buen negocio. Pero Dios te dice, primero consúltalo conmigo. Siempre hacer la voluntad de Dios será un problema en la vida del cristiano. La palabra voluntad de Dios significa telema en el griego. Y significa, fíjese, hermanos, significa el beneplácito del Padre. Cuando uno hace la voluntad de Dios, hace el beneplácito del Padre. Ahora, ¿qué significa el beneplácito? Significa obedecer los mandamientos, consejos, deberes que Dios nos da. ¿A cuántos les gusta hacer los deberes que Dios nos pide? Ese es un tema difícil. Es un terreno conflictivo para el cristiano. Porque Dios te habla del perdón. Te habla del trato con tu esposa, con tus hijos. Y hacer la voluntad de Dios nunca estará empatado con el nuestro. Pero qué interesante, Mateo 5:6 dice, felices son los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad del Padre. Voy a llevarlo a un texto que está en Hebreos 10:7. Hebreos 10:7. ¿Sabe, hermanos, que en la voluntad de Dios encontramos lo que Dios quiere para los hombres? ¿Sabe que Dios quiere para los hombres primero salvarlos? Luego quiere que los hombres sean santos. Luego quiere que los hombres vivan su vida cristiana viviendo la palabra del Padre. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 7. Qué interesante. Subráyelo. Entonces dije, he aquí vengo, hablando de Cristo. Oh Dios, para hacer, ¿qué dice? Tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito. ¿A qué vino Cristo, hermanos, aquí en la tierra? A hacer la voluntad del Padre. Uno piensa y dice,
¿a qué vine yo a esta tierra? Pues yo voy a hacer esto y esto y esto. No, cuando vino Cristo a la tierra, Él dijo, vengo no a hacer lo que yo quiera, vengo a hacer la voluntad de mi Padre, como Él lo marcó en su palabra. Cada uno en este lugar sabe la voluntad del Padre. Si usted es hijo de Dios, sabe qué es lo que le toca hacer como hijo de Dios. El asunto está, hermanos, que en la voluntad del Padre lleva implícito algo muy importante, que se llama obediencia. Hacer la voluntad del Padre lleva a la par obediencia. Dios te pide que hagas algo y tenemos que ¿qué? Que obedecer. Que obedecer. Ahí mismo, en Hebreos, vamos a aprovechar que estamos ahí, capítulo 5. Versículo 8. También le invito a que lo subraye, porque ahí habla de lo que es la obediencia. Y aunque era hijo, Cristo Jesús, por lo que padeció, ¿qué pasó? La obediencia no es un don de Dios. La obediencia no es un regalo. La obediencia no la alcanza usted aquí de rodillas. La obediencia no la alcanza, ¿cómo se llama? Cantando y brincando. La obediencia se aprende, hermanos. Usted a su hijo le dice, vamos, te voy a enseñar a manejar un carro. Le dice, este es el volante, es el clutch, el freno, la palanca, enciéndolo. Para que el hijo aprenda a manejar ese carro tiene que obedecer. Si el hijo no obedece, nunca va a aprender. ¿Cierto o no? Si usted como hijo de Dios, Dios le habla su voluntad y usted no obedece, ¿sabe qué? Nunca va a aprender a ser hijo de Dios. La obediencia es un tema que va implícito en la voluntad del Padre. La obediencia, mis hermanos, va a la par de la voluntad de Dios. Dios te va a hablar de diferentes maneras, pero la voluntad se alcanza cuando obedecemos. Usted aprendió a vestirse porque su padre o su madre le dijo, te vistes de esta manera. Y usted aprendió, ¿por qué? Porque obedeció. Aprendemos a obedecer a Dios cuando le seguimos a sus indicaciones. Qué interesante. Juan 4:34. Juan 4:34. Pero antes de leer Juan 4:34, le invito a que busque Salmos 48. Entonces, hermanos, ¿la obediencia qué? Se aprende, ¿verdad que sí? ¿Sabe qué es la obediencia? Ahí le va la definición de obediencia. La obediencia es la acción que se lleva a cabo cuando se reciben las órdenes de una jerarquía mayor. La obediencia es una acción que se recibe y se lleva a cabo de alguien a una jerarquía mayor. Entonces, la obediencia es una, ¿qué, hermanos? Una acción. Usted le dice a su hijo, hijo, vete por las tortillas, vete por un refresco. El hijo, cuando va, ¿el qué? Obedeció. Si el hijo no va, no obedeció. Si el hijo no va a la tienda y no sabe cómo interactuar con la dueña de la tienda, nunca va a aprender a llevar un billete, a cambiarlo y a que le den exacto el cambio. ¿Cómo va a aprender el niño? Exponiéndolo a las cosas. Vea lo que dice el Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, que dice, ¿a cuántos nos agrada hacer la voluntad de Dios? Es un terreno difícil. Es un terreno en el cual no nos gusta. Pero el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabe que la voluntad de Dios está aquí en la palabra que nos ha dado? ¿Sabe qué falta, hermanos? Obedecerla. Y los que obedecen la palabra de Dios son felices, fíjese, qué interesante. Felices los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Y ellos serán saciados.
Juan 4:34. Jesús les dijo, fíjese, hablando del hambre y la sed. Mi comida es que, ¿qué, hermanos? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sabe que Dios quiere hacer en tu vida su voluntad y que hagas la obra a la cual Él te encomendó en esta tierra? Cada uno tiene un plan con Dios. Y Dios quiere que hagamos su voluntad. ¿Sabe que si hay un hombre que nos enseña a hacer la voluntad del Padre, es Cristo Jesús? Efesios 5:17. El apóstol Pablo le habló esto a los cristianos en Éfeso para que entendieran cuál es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, allá atrásito, versículo 17. Dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, que dice, hermanos, la voluntad del Señor. Qué interesante, la voluntad del Señor. Tesalonicenses, hermanos, bueno, vamos a leer ahí un poquito más el 18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sé llenos de ¿qué? ¿Usted ha visto a gente, algún borracho? ¿Quién lo dirige a él? El alcohol. Pierde control, no sabe el calcular, el hablar. Bueno, aquí el apóstol Pablo habla acerca de que cuando alguien está lleno de Dios, va a caminar conforme a lo que Dios hace. Ahora, aquí la palabra llenos del Espíritu no es saltar y brincar y hablar en lenguas. Habla llenos de la voluntad de Dios. Entonces, muy importante lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Vamos a ir a un texto más. Ahí mismo, Efesios 6:6. Hablando de la voluntad de Dios. Vamos a leer desde el 5. Siervos, ¿qué dice ahí? Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Esa es la voluntad de Dios, fíjese, para con sus hijos. Si tiene un jefe, siempre y cuando esté dentro de las cosas de Dios, es obedecerlo. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? Ahí está. Cuando usted está en el trabajo y le piden una indicación, obedecer implica hacer la voluntad del Padre. A veces no nos gusta lo que nos piden, pero Dios nos pide hacer la voluntad. ¿Vea cómo concluye ahí el versículo 7? Sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, o que dice, o sea libre. Qué interesante hacer la voluntad de Dios. Tesalonicenses, hermanos, la primera epístola, 4:7. Tesalonicenses, primera epístola, 4:3. 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es que, hermanos, qué interesante, subraye eso. La voluntad de Dios es que, hermanos, ¿sabe qué significa eso? Dejar de pecar. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ¿qué dice? De fornicación. La voluntad de Dios en tu vida y en mi vida, hermanos, es que dejemos de pecar. Eso implica, hermanos, ¿sabe qué? Obediencia. La gente, dice Mateo 5:6, felices los que tienen hambre y sed de justicia y sed de santificarse para Dios. Ve al versículo 4. Que cada uno de vosotros, fíjese, cada uno, aquí habla a los cristianos,
que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Para los hermanos, una esposa apartada para Dios y respetándola. A veces queremos que la gente de afuera respete a nuestras esposas, pero nosotros no lo hacemos, nos contradecimos. Primero tú respétala a ella. El 5. No en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a quién. ¿Sabe qué es la voluntad de Dios, hermanos? Esa es la voluntad de Dios. Que nadie engañe a quién, a su hermano, ni haga agravio en contra de él. Ya Dios nos lo dice en su palabra. Ahora nos falta ¿qué? Obedecer. Obedecer es la acción de la orden que recibimos de una jerarquía mayor. Y se aprende la obediencia. Vamos a concluir el versículo 6. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Vamos al 5, ahí 18. Capítulo 5, 18. De la misma epístola. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad, ¿qué dice, hermanos? De Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Darle a Dios gracias en todo. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, Mateo dice, y ya habla acerca de que son felices los que tienen hambre y sed de la voluntad de Dios. ¿Sabe que la voluntad del Padre es la parte vertebral del cristiano? Si tú no obedeces a lo que Dios te dice, no eres cristiano. Por eso, hermanos, decimos, no puedes ser buen padre sin antes ser buen cristiano. No puedes ser buen hijo si antes no eres buen cristiano. No podemos ser buenos pastores si antes no somos buenos cristianos. Tenemos que ser primeros buenos cristianos para ser buenas personas. Amén. Vamos a ir a una cita que está en Lucas, capítulo 22, 42. Lucas 22, 42. Aquí un momento cuando Jesús está a punto de ser crucificado, sabe que va a ir a la cruz, un momento difícil. Lucas 22, 42, dice así, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Pero ¿qué dice? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe que la voluntad, de acuerdo a la psicología, dice que es la mente, los pensamientos en la mente que llevan a una acción? Los pensamientos en la mente que llevan a una acción. Eso es lo que usted tiene en su mente. Pensamientos que lo llevan a tomar una acción. Cuando somos llenos de Dios, son los pensamientos de Dios que nos llevan a hacer una acción. Y están aquí en la palabra de Dios. Ya leímos algunos en Efesios 5. Entonces, Jesús dijo, sé que es difícil, voy a sufrir, no me va a gustar, pero ¿sabes qué, Señor? No se haga como yo quiero, sino como tu voluntad. El tema del cristiano, mis hermanos, es dejar que la voluntad del Padre esté sobre la nuestra. Ellos son felices. Ellos son felices. Ahora, vamos a una última cita para concluir con lo que culmina. Y está en Juan 5, 19. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también que dice, lo hace el Hijo igualmente. Yo le decía a usted hace un tiempo atrás
que sus hijos a partir de los 5 años ya no aprenden por los oídos, aprenden por los ojos. Si usted es un cristiano que llega al templo, se sienta y usted vive una doble vida, su hijo va a aprender de usted a ser un cristiano igual que usted. Aunque usted no le enseñe, pero con el ejemplo le está enseñando. Más nos vale conducirnos derechitos. Si usted quiere que su hijo sea un hombre y una mujer de Dios, ponga el ejemplo. Si usted no pone el ejemplo, mi hermano, se contradice. Y sabe que esto, hermanos, no nos gusta escucharlo. No nos gusta que alguien nos diga que estamos mal lo que estamos haciendo. Pero la Biblia dice que Jesús hizo lo que el Padre le pidió que hiciera. Si usted hace lo que Dios le pide que haga, mañana su hijo va a ser como usted, un hombre que haga la voluntad de su Padre. Luego cuando su hijo crece, tiene 20, 30 años, quiere que haga las cosas bien, usted nunca le enseñó. Nunca le enseñamos. Dice el texto, el versículo 19, vamos a leer una vez más. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve, ¿qué dice, hermanos? Ve hacer. El Hijo lo que ve hacer del Padre, Él lo hace. Esto es muy sencillo. Su hijo va a hacer lo que ve en su papá y lo que ve en su mamá. Aquí adentro y allá afuera. Probablemente esta es la razón por la cual con su hijo hay conflictos. Porque su hijo ya se dio cuenta que usted vive doble vida. Aquí es cristiano y allá afuera no. Lo que Dios quiera hablarnos, mis hermanos, es para que reflexionemos. Haz la voluntad del Padre y serás feliz. Vamos a concluir con el texto de Mateo 5, 6 para concluir ya. Dice el texto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de qué, hermanos, de justicia, voluntad de Dios. Porque ellos, ¿qué, hermanos, qué dice? Saciados. La palabra saciados, jortazo, con Z, habla de una comida que nunca se acaba. Usted ha ido a un banquete donde tiene una mesa llena de comida y dices, ¿y esto es todo para mí? No me lo voy a acabar. La Biblia enseña que estas personas que tienen hambre y sed de la voluntad de Dios, ellos van a lograr saciar su hambre y su sed. ¿Por qué? Porque será el Padre el cual los sacie. Jesús dijo, el que come y bebe de mí, nunca tendrá hambre y sed jamás. Póngase de pie. Qué importante, hermanos, es ser cristiano. Qué importante es que Dios nos hable para que aprendamos. Si logramos entender que para ser felices, primero hay que ser buenos cristianos. Si tú quieres que tus hijos se conduzcan en el camino del Señor, comencemos nosotros haciéndolo. Cierre sus ojos, le invito. Amantísimo Dios,